Una obra huérfana es aquella cuyo autor o titular de derechos de autor no puede ser localizado o contactado a pesar de haberse realizado esfuerzos razonables para identificarlo o ubicarlo. En algunos casos, el nombre del creador o del propietario de los derechos de autor puede ser conocido, pero no se dispone de más información relevante que permita establecer comunicación como una dirección, un medio de contacto o detalles sobre la cesión de derechos de la obra. Existen diversas razones por las que una obra puede ser considerada huérfana. Por ejemplo, el titular de los derechos de autor puede desconocer su condición como propietario legal de dichos derechos. El titular original ha fallecido y no se ha podido determinar quién ha heredado los derechos. En el caso de personas morales, la empresa creadora o titular de los derechos puede haber cerrado o desaparecido sin dejar un rastro claro de a quién se transfirieron los derechos de autor. También ocurre cuando no existen registros oficiales o estos son insuficientes, como es frecuente en obras más antiguas. El problema de las obras huérfanas es especialmente relevante en el ámbito cultural y académico, ya que estas obras pueden quedar fuera del dominio público o del acceso público, dificultando su uso, preservación y difusión, incluso cuando no existe un interés comercial asociado a ellas. Legislación en México sobre obras huérfanas. En México, la Ley Federal del Derecho de Autor no incluye una definición explícita del concepto de obra huérfana, ni regula específicamente los casos en los que un titular de derechos no puede ser localizado. Sin embargo, hay elementos en la legislación que podrían considerarse aplicables a este tipo de obras. Duración de los derechos de autor. La ley establece que los derechos patrimoniales de una obra protegida se extienden durante la vida del autor y 100 años después de su muerte. Si no se localiza el titular o si no se han heredado formalmente los derechos, la obra podría entrar en una situación de incertidumbre legal hasta que concluya el plazo, tras el cual pasaría al dominio público. Obras anónimas. En el caso de obras cuyo autor no se conoce, la ley dispone que la protección patrimonial será de 100 años a partir de la primera publicación. Esto podría considerarse una categoría cercana a las obras huérfanas, aunque no abarca todos los casos. Ausencia de mecanismos específicos. La ley mexicana no contempla procesos claros para determinar o gestionar el uso de obras huérfanas como ocurre en otras legislaciones, por ejemplo, la de la Unión Europea, que establece procedimientos para autorizar el uso de estas obras bajo ciertas condiciones. En ausencia de una regulación específica en México, el uso de obras huérfanas puede implicar riesgos legales, ya que no existe un marco que permita utilizarlas de manera segura sin el consentimiento del titular de los derechos. Un ejemplo práctico y conocido sobre el problema de las obras huérfanas es el caso de las fotografías históricas y los archivos audiovisuales antiguos, particularmente en los países de la Unión Europea y los Estados Unidos. Un ejemplo real acerca de este tema serían las fotografías de archivos históricos. Instituciones como la Biblioteca Británica o la Fundación del Smithsoniano pueden tener en su colección miles de fotografías antiguas, muchas de las cuales carecen de información clara sobre sus autores o titulares de derechos. Por ejemplo, una fotografía de un evento histórico tomada en el siglo XIX o principios del siglo XX podría no incluir el nombre del fotógrafo ni ningún dato que permita identificarlo, aunque se sospecha que los derechos de autor pueden haber sido transmitidos a algún heredero o a alguna empresa. Localizar a ese titular puede ser imposible. ¿Cuáles serían los problemas que se generarían? Número uno, uso restringido. Sin la autorización del titular, las fotografías no pueden ser reproducidas, publicadas o utilizadas libremente para proyectos educativos, culturales o de investigación. Esto limita el acceso público a valiosos recursos históricos. Y número dos, costos de investigación. Para utilizar estas imágenes, las instituciones deben invertir tiempo y recursos en intentar localizar a los titulares, muchas veces sin éxito. Solución que se le ha dado a este problema en algunos países. La Directiva de Obras Huérfanas de la Unión Europea fue creada precisamente para abordar estos casos. Según esta normativa, instituciones como bibliotecas, archivos y museos pueden utilizar obras huérfanas, siempre y cuando hayan llevado a cabo una búsqueda diligente para identificar al titular de los derechos y registren la obra como huérfana en una base de datos accesible. Este marco legal ha permitido que muchas fotografías históricas sean digitalizadas y puestas a disposición del público en plataformas como Europeana, un portal que reúne contenido cultural de diversas instituciones europeas. Estos casos muestran cómo la falta de regulación específica puede dificultar la preservación y difusión cultural, lo que ha motivado a varios países y regiones a implementar leyes específicas para facilitar el acceso a las obras huérfanas.
Si tienes alguna pregunta sobre derechos de autor, propiedad industrial o de cualquier tema de propiedad intelectual o contratos, contáctanos a través de la caja de comentarios o a través de nuestras redes sociales para poder darte una asesoría integral. Si te ha gustado el video, compártelo en tus redes, dale like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video.